Pues buenos días, pues vamos a considerar este tema que es la continuación de lo que hemos empezado a ver desde principios de año, que son los tres autos del discipulado personal. Y sí tienen que ver con autos mecánicos, ahorita les voy a explicar, con carros, pero también tiene que ver con otra cosa. La palabra auto es una palabra bastante interesante porque si la tomamos del latín significa una cosa y si la tomamos del griego significa otra cosa. Del latín significa actus y en el derecho romano, en el derecho antiguo, que mucho de eso sigue pues llevándose a cabo hoy en día, se refería a las actas o documentos donde se registraba lo que pasaba en un juzgado. Con el tiempo, el término se quedó y ahora es con lo que el juez nombra un documento oficial cuando ordena o determina algo. Sin embargo, la palabra auto del griego no significa actus, sino significa autos y significa que funciona o se mueve por sí mismo. Y de ahí es de donde viene automóvil, ¿no? Porque antes los carros eran jalados por, pues, caballos, por burros, y de pronto cuando se les puso un motor, pues ya el auto se movía solo, ¿no? Entonces, auto es que funciona por sí mismo o que se mueve por sí, pero ambos significados están ligados en el autodiscipulado, en lo que estamos estudiando. Empecemos por ver un ejemplo práctico del auto en latín, que es el documento oficial. Y esto pues es algo que mis amados hermanos en Tecach y la mayoría de los que están conectados aquí conocen perfectamente bien, porque a todos les regalaron un auto, ¿no? A todos, porque cuando alguien comete un delito o es acusado, es arrestado y debe entonces iniciarse un proceso de tres pasos que constituyen tres autos, ¿no? Que por ley se deben cumplir sí o sí. O sea, una vez que es arrestado alguien y es presentado ante el Ministerio Público, ya no hay vuelta para atrás, es algo que se tiene que seguir y es de oficio o de manera automática que se sigue. Una vez ya con el MP, tienen que darse estos siguientes tres autos. El primero es el auto de admisión, que es cuando el juez abre el caso, ¿no? El juez entonces abre el caso, al que arrestan lo ponen en prisión preventiva. Entonces el juez examina las evidencias y si hay suficiente evidencia como para proseguir a juicio, entonces procede a otorgar el segundo auto, que es el auto de formal prisión, que es un auto que no les gusta a ninguno de mis hermanos que le hayan regalado, ¿no? Porque así es como hacen broma, ¿no? Me regalaron un auto, ¿no? El auto de formal prisión, que ya no se llama así, ¿verdad? Pero ahora sí que cambian los nombres de las cosas, pero todavía se sigue usando y es lo que más se entiende, el auto de formal prisión. Si no hay elementos, si no hay evidencia, entonces el juez emite otro auto que se conoce como el auto de libertad por falta de elementos para procesar o auto de formal libertad, ¿no? Y es cuando alguien está 5, 10 días, 20 días en una prisión preventiva y entonces es liberado. Pero una vez que se extiende, que se emite el auto de formal prisión, viene un tercer auto. Como si hubo elementos y se emitió el segundo auto, entonces el fiscal y la defensa presentan sus testigos, sus documentos, peritajes, todo, y el juez entonces dicta
el tercer auto, que es el auto de recepción o admisión de pruebas. Y entonces inicia el proceso, ¿no? Entonces, esos tres autos son aquí en esta tierra emitidos por un juez, y son documentos legales que dan inicio y que tienen que terminarse, pues, ¿no? No se puede quedar a medias, tiene que acabarse. Y en el otro significado, pues tiene que ver con algo que se mueve por sí mismo. Y en el discipulado personal hay tres autos que debemos considerar, que debemos iniciar y darle una relevancia oficial, porque aquí el asunto no es con un juez humano, aquí el asunto es con Dios. Estos tres autos inician legal y formalmente con Dios y tienen que terminar, tienen que hacerse, pues. Y al mismo tiempo, nadie más los puede hacer sino tú, porque en el caso de un procesado, el abogado es el casi todo y el indiciado, el acusado, pues nomás firma, ¿no? En este caso no. En este caso son autos formales, legales, que tienen un proceso establecido, que tienen reglas prescritas, que ya hay una base, ya hay un fundamento de eso, no es al azar o como me parezca, sino que ya hay un orden preestablecido que se debe respetar. En el caso del discipulado personal, se aplican los dos tipos de autos. Uno es el proceso formal, establecido, legal, y el otro es que si yo no lo hago, nadie más lo va a hacer, porque tengo que hacerlo yo. Yo soy el único que lo puedo hacer, nadie más lo puede hacer por mí mismo. Pero bueno, antes de descubrir esos tres autos del discipulado personal, vamos a hacer un breve resumen para tener el contexto, porque esto tiene que analizarse, tiene que aprenderse en el contexto, ¿no? Entonces, hemos descubierto, no voy a explicar, simplemente voy a ir dando los puntos principales. Hemos ya descubierto y demostrado que Jesús nos ha encomendado a todos los que hemos creído en Él el ir y hacer discípulos. El discipulado es para todos los creyentes, sin excepciones ni excusas. No hay absolutamente ningún ser humano que pueda decir el discipulado no es para mí o eso es solamente para algunos. No, es para todos, que no todos lo hacen, pero de eso vamos a dar cuenta en el día del juicio. Tercer cosa que vimos, es posible para cada creyente discipular, porque no depende ni de nuestra inteligencia, ni de nuestra preparación, ni de nuestros logros, ni siquiera de nuestro esfuerzo, depende de Jesús que vive en nosotros. La unción, Jesús vive en nosotros. Entonces, el principal estorbo somos nosotros, porque para discipular implica irle cediendo a Jesús más y más de nuestra voluntad, de nuestra vida, de nuestro tiempo, y es Jesús en nosotros el que lo hace. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hay quienes aplican esto únicamente en lo espiritual y pareciera que el Gálatas 2:20 de muchos cristianos es, con Cristo estoy juntamente crucificado a la hora de lo espiritual, ¿no? Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en el ministerio, lo que ahora vivo en lo espiritual, lo que ahora vivo en la iglesia, lo que ahora vivo en la obra de Dios, ¿no? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y hay quienes son muy en la iglesia, a la hora que nos reunimos,
a la hora que estamos juntos, a la hora que sirven, pero cuando terminan de servir como que se transforman en otros. Y allí es donde empieza la doble vida, porque sí se consagran y sí se involucran en el discipulado, en lo espiritual, pero no en la carne. Y Gálatas 2:20 dice, lo que ahora vivo en la carne, o sea, lo que vivo todos los días, las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año. También descubrimos, demostramos y comprobamos que el único facultado, capacitado y autorizado para enseñar, para discipular es Jesús. Entonces, no es que yo voy a discipular a Filiberto, porque yo ya fui discipulado y entonces Filiberto necesita aprender de mí. No, eso es lo que la religión enseña. No, Jesucristo quiere discipularme a mí y quiere discipular a Filiberto. Entonces, Jesucristo va a usarme a mí para que por medio de mí Jesús disipule a Filiberto y al mismo tiempo en ese proceso va a usar a Filiberto para disipularme a mí por medio de él. Y así, tanto Alberto como Filiberto somos discipulados por Jesús al estar discipulándonos el uno al otro. Pero hay un paso antes de eso que tengo que discipularme es a mí mismo, tengo que empezar conmigo mismo. El primer discípulo que tengo que discipular soy yo y es Jesús en mí quien me quiere discipular. Por eso es que Jesús dijo que no nos llamemos rabí, ni pastor, ni evangelista, ni profeta, ni nada. Yo no puedo evitar que la gente me llame pastor, porque hoy en este tiempo en México, por lo menos, el término pastor es alguien que sirve a Dios, ¿no? Ya es algo que se popularizó así. Y yo cuando me lo dicen les digo, ¿sabes qué? Muchas gracias, pero prefiero que me llames por mi nombre, soy Alberto. Y cuando otra vez me dicen, cuando ya les dije, le digo, mira, Jesús prohibió que a nadie le digamos pastor, que a nadie le digamos maestro, que a nadie le digamos apóstol. Él lo prohibió, porque hay un solo maestro, un solo apóstol, un solo pastor que es Jesús, y todos nosotros somos hermanos. Entonces, allí es cuando ya les hago ver para que entiendan, porque en Mateo 23:10 lo reafirmó Jesús. No sean llamados maestros porque uno es su maestro, el Cristo. Es Jesús hablando. A mí me han criticado, tildado de que soy exagerado, de que soy muy radical, de que no es para tanto. Le digo, pues para mí sí es para todo, porque Jesús dijo, yo no vine a condenar, yo no vine a juzgar, vine a salvar. Pero hay quien le juzgue. En el día del juicio, la palabra que yo he hablado, ella le juzgará. Entonces, si yo soy muy exagerado porque tomo al pie de la letra lo que Jesús dijo, pues allá nos vemos en el día del juicio. Si hay algo de culpa, yo le voy a decir, Jesús, pues tú dijiste y yo lo enseñé así porque tú lo dijiste. Y es Jesús mismo que lo dice. Algunos amigos que después de muchos años que no los veo ya me llegan con títulos y les llaman maestro, ¿no? O apóstol. Procuro un tiempo a solas, oye, ten cuidado porque estás desobedeciendo a Jesús en algo muy elemental y comparto pues con ellos Mateo 23, porque Jesús es el único maestro y ese único maestro vive en nosotros. Entonces ya no tengo que ir a un instituto bíblico para que alguien me enseñe porque ya tengo el maestro aquí dentro. No necesito pagar para que me enseñen porque tengo al maestro acá dentro. O sea, tengo un maestro personal las 24 horas del día. Por eso el Espíritu Santo, y estudiamos en Primera de Juan 2:27, cuando dice que la unción que está en nosotros nos enseña todas las cosas y no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe. Y eso es una realidad. No tenemos necesidad de que nadie nos enseñe. Si yo veo a Filiberto como, wow, es que Filiberto es el más entregado y quiero aprender de él, no voy a aprender nada.
Si Filiberto me ve a mí y dice, no, es que el hermano Beto ya lleva muchos años y quiere aprender algo de mí, no va a aprender nada, porque no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe por la simple y sencilla razón de que nadie nos puede enseñar nada. Dios tomó toda la sabiduría y todo el conocimiento y todas las riquezas y los tesoros de la sabiduría y el conocimiento, los juntó todos y los puso en Jesús. Por eso el Espíritu Santo dice que todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento están escondidos en Jesús. Todos. No le dejó nada a nadie. Oye, es que Aristóteles dijo algo muy sabio y Pitágoras y aquel pastor dijo una palabra que me tocó y me transformó. Es porque como Jesús le da aliento de vida a todos y el hálito, la respiración, el hecho de que estemos vivos depende de Jesús, es Jesús quien sostiene la vida de todos, pues es Jesús que lo inspiró en un momento y por medio de ellos salió esa palabra que bendijo tanto tu vida. Pero no fue palabra de ellos. Oye, pero ellos ni siquiera eran cristianos. Le digo, tampoco Anás era cristiano, era enemigo de Cristo, estaba buscando asesinarlo. Y dice que Dios lo usó para profetizar y ni cuenta se dio. Ciro, eh, em, Nabucodonosor, Faraón, idólatras, malvados, perversos, pero Dios los usó como instrumentos. Dios puede usar al que sea. Entonces no te sientas la gran cosa cuando hablas algo y alguien te dice, hermano, esa palabra cambió mi vida, porque tienes que estar consciente que fue Jesús en ti que lo hizo. Y cuando alguna celebridad o algún ateo, porque hasta Dios puede usar a los ateos, Dios me ha hablado a mí a través de ateos. Tuve un compañero de cuarto ateo en la universidad y yo aprendí de Jesús por medio de él, aun cuando él no creía en Cristo, porque fue el único que después de mucho debate me después de pues 6 meses de estar juntos y de yo acosarlo casi todos los días, hasta el último ya cuando se iba, pues lo que me dijo, sigo siendo ateo, pero lo único que me preocupa es que te he estado observando y tú sí eres de los de a de veras, tú sí estás, pero total y rotundamente engañado, me dijo. Y tú sí vives ese engaño, porque conozco muchos otros que están engañados y le juegan al loco, pero es lo único que me mueve, dijo, porque puede ser que sí sea cierto, porque nadie puede estar tan engañado que esté tan consagrado a ese engaño, siempre hay algo ahí, ¿no? Yo le dije, es que es la verdad. Y dije, ya, párale, me dijo, ¿no? Yo aprendí mucho de ese ateo. Entonces, no le des crédito a nadie. El único que merece el crédito, la gloria, es Jesús, porque es el único que nos puede enseñar y es el que nos toca. Y hay muchos que le han plagiado, ¿no? Y hasta ponen autor fulano de tal, ¿no? Pero bueno, ese es otro punto, no quiero desviarme, ¿no? Entonces, es supremamente importante entender tres cosas que dependen la una de la otra, resumiendo todo lo que ya hemos visto. Primera, no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe, nadie nos puede enseñar nada. Ningún ser humano que ha existido, ni siquiera Salomón, porque Salomón tuvo esa sabiduría porque Dios se la dio. ¿Y cómo terminó? Adorando ídolos, terminó fornicando, terminó mal. Y ahí nos muestra Dios, yo fui, no fue él. Número dos, el único que puede y debe enseñar es Jesús, nadie más, no hay otro más. Y número tres, que Jesús ha establecido, él ha decidido enseñarnos
por medio de nosotros mismos y de otros. Él lo puede hacer, Él se nos puede aparecer y sentarse a nuestro lado y empezar a enseñarnos. Él lo puede hacer, pero Él decidió y estableció no hacerlo, sino hacerlo desde dentro. Entonces, tengo que empezar por discipularme a mí mismo por medio de Jesús, para que entonces Jesús me disipule a mí por medio de otros y yo entonces disipule a otros por medio de Jesús. Si se han dado cuenta, son muchos, eh, muchas secuencias de tres, 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 ¿no? Aquí hay tres cosas. El discipulado empieza por Jesús discipulándome a mí, solo a mí, para que de ese discipulado que yo estoy recibiendo de Jesús, Jesús entonces me use para, por medio de mí, discipular a Filiberto y Filiberto discipular y Jesús, por medio de Filiberto, discipularme a mí y ya estoy yo siendo discipulado, ya no por medio de mí, de Cristo que vive en mí, sino por medio de Jesús que vive dentro de Filiberto. Y ahí está el segundo paso. Y el tercer paso es entonces que sea Jesús en mí continuando el proceso para con otros, ¿no? Entonces ahí están las tres, las, las tres trilogías. Y hay tres objeciones o hay tres posibles malinterpretaciones peligrosas. Porque cuando nada más nos quedamos con esto, hay muchos que cometen muchos errores. La primer objeción, son tres, ¿cómo puedo disipularme? Enseñarme a mí mismo si no sé nada. O sea, ¿cómo me voy a enseñar inglés si no sé hablar inglés? ¿No? ¿Cómo me voy a enseñar ruso si no sé hablar ruso? Es absurdo pensarlo, sí, es absurdo pensarlo humanamente, pero en lo espiritual es como lo diseñó Dios. Ah, ¿cómo te disipulas a ti mismo? Bueno, por medio de Jesús en ti. Empiezas a leer la palabra de Jesús, empiezas a hablar con Jesús, a pasar tiempo con Él a solas, y ahí está el primer paso y la respuesta a esta objeción. Es leyendo los evangelios y pasando tiempo hablando con Jesús, es lo que se conoce como un tiempo devocional personal, como me empiezo a discipular a mí mismo. Entonces surge la segunda objeción. Ya no necesito ir a la iglesia. Si ya, pues Jesús está en mí, tengo al maestro las 24 horas, ya no necesito a otros, nadie me puede enseñar. Yo qué voy a ir a oír a los hombres. Hace años observé una escena yo en un congreso que había habido de la iglesia donde estaba yo yendo, yo empezaba en las cosas de Dios y un pastor llegó con varios de sus líderes porque eran así de varias iglesias. Y pues hubo los cantos, una palabra, otra palabra, luego hubo un receso de unos 15 minutos y estaba yo entrando al baño cuando este pastor estaba en el baño con sus 5 o 6 líderes y les dijo, ya escuchamos demasiado a los hombres, vámonos, hay cosas más importantes que hacer y se fueron todos, eran como 7, 8. Yo dije, ah, caray, pues uno está niño, ¿no? Uno está empezando, dije, entonces no está hablando Dios, ¿no? Y esa es la mentalidad de muchos. No, 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 yo que voy a ir a una iglesia si ahí es el hombre que habla. Bueno, no hoy, sino en la próxima vez les voy a enseñar cómo discernir si un predicador es Jesús hablando por medio de él. Hay por lo menos 7 señales o 7 cosas que tenemos que aprender a detectar. Necesitamos aprender
a evaluar, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y si yo me dejo exponer a la palabra de los hombres, voy a ser dañado. Pero aquí esta segunda objeción, pues se resuelve con lo que enseñó Jesús, ¿no? Porque es el peor error que podemos llegar a cometer, porque quien inventó y estableció la iglesia fue Jesús, no el hombre. La iglesia somos su cuerpo. Y por medio de la iglesia, Jesús nos quiere discipular, porque él dijo, donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y hay que definir iglesia, ¿verdad? Ya, ya estudiamos esto, ¿no? Si la iglesia a la cual yo voy gira en torno a un hombre, a una personalidad, a un líder, o voy porque ver el predicador tal y yo voy porque lo quiero ver, ¿no? Como Paul Yonggi Cho contó una vez que Billy Graham fue allí a pues Corea del Sur y él estaba allí invitado por, por Billy Graham, en las sillas de más adelante, pues uno de los principales líderes. Y cuando hizo el llamado para recibir a Cristo, vio que muchos de su iglesia, incluso algunos ancianos y diáconos de esa, pasaban al frente a recibir a Cristo. Y después habló con ellos, oye, pero si tú eres cristiano de hace 10 años, ¿por qué pasaste al frente? Y casi todos, es que queríamos ver al hermano de cerca, ¿no? Como si fuera un artista, ¿no? Porque en eso se convierte el cristianismo, cuando no entendemos estas cosas. Entonces hay que tener cuidado, pues también de que, bueno, si la definición de iglesia es ir a huir a una persona, hay que tener cuidado. Ahora, no todos los que están así es voz de hombres. Recuerden, Dios puede hablar hasta por medio de los ateos. Dios habla a través de quien se disponga. Y mucha confusión hay de que hay quienes viven dobles vidas y hablan muy bien sobre Jesús. Por eso es que hay que aprender pues detectar estas 7 cosas que no las vamos a ver hoy. Pero cuando yo entiendo que Jesús me quiere seguir discipulando por medio de la iglesia, no solamente de la predicación, sino de la comunión, el compañerismo unos con otros, el hacer amigos entre los hermanos. Entonces, no me voy a perder una sola reunión porque sé que es el plan de Jesús para mi discipulado. Y la tercera es que ya que estas dos requieren tiempo, la tercera pues tiene que ver con que no tengo tiempo, estoy muy ocupado, no puedo dedicar tanto tiempo a la iglesia y a la Biblia. Y la respuesta de Jesús aquí son los 3 pilares del autodiscipulado que vimos hace un mes. El primer pilar, la negación de uno mismo, niégate a ti mismo. Bueno, el tiempo nunca va a haber tiempo. Tienes que hacer el tiempo, tienes que quitar cosas que haces, cosas buenas, cosas que te relajan, cosas que incluso te edifican, pero que no son espirituales, para empezar a dedicar ese tiempo a Jesús. Para muchos es la televisión, para otros es el ejercicio, para otros es el juego. Aquí en la cárcel, en las cárceles de México es la poliana, ¿no? Juegan 5, 6, 7 horas. Para otros es estar hablando por teléfono todo el día. Tienes que ir quitando las actividades incluso buenas, ¿no? Segundo pilar del autodiscipulado es la autocorrección. Perdón, es el dominio propio. Ya me fui a los autos, a los otros autos, aquí en mis notas. Entonces, negación de uno mismo, dominio propio. Tienes que ejercitar dominio propio, tienes que disciplinarte, tienes que perseverar. Y el tercer pilar, que es el más doloroso, tienes que someter tu carne.
porque la mayoría de las veces no vas a sentir ganas ni de leer la Biblia, ni de orar, ni de ir a la iglesia, ni de discipularte. Entonces, sobre estos tres pilares, con las tres objeciones resueltas, con los tres pasos hacia el discipulado y las tres verdades del discipulado, vamos a ver los tres autos del discipulado personal, que son tres acciones legales, formales, que se concertan con Dios, el juez de toda la tierra, con nuestro Padre. Es un compromiso que nosotros hacemos y contraemos con Dios, no con los hombres. Por eso es que Pedro y Juan lo tenían bien claro. Cuando les prohibieron seguir hablando de Cristo, ellos dijeron, juzguen si es justo obedecer a Dios, perdón, obedecer a los hombres antes que obedecer a Dios. Y qué maravillosa revelación cuando uno descubre que la comida la servían los apóstoles y los trastes los lavaban los apóstoles. Y eran los 12 los que eran los meseros que le daban de comer a la gente. Qué increíble, qué cristianismo tan diferente al que se ve el día de hoy. Pero de pronto creció y ya no les daba tiempo de seguirse discipulando, porque mira, no importa cuántos años lleves en el cristianismo, el día que tú te dejas de discipular a ti mismo, ese día empiezas a irte hacia abajo. Yo lo he experimentado. Entonces, reunieron a todos, les dijeron, hey, hey, hay un problema aquí. No es justo, dijeron, que dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. O sea, sí lo hacemos con mucho gusto, pero necesitamos ayuda. Necesitamos 7. Escojan ustedes 7, pues tienen que ser 7 llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio y de fe, a quienes encarguemos para que colaboren con ellos. Y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra, el discipulado personal. Cada quien tenía un tiempo con ellos a solas, tal y como aprendieron de su maestro, de Jesús, que pasaba mucho tiempo a solas con su padre, pero también iban a las casas, enseñaban y participaban de la iglesia. Entonces, estos tres autos, ¿sí? Son un compromiso formal, legal, que únicamente tú y yo podemos llevar a cabo. Apóyanos, por favor, Filiberto, con Primera de Timoteo 4 del 7 al 8. Este es el primer auto o el inicio, podríamos pues decir, ya estos tres autos están determinados por el juez de toda la tierra. Todo es que tú y yo los aceptemos y los llevemos a cabo. Primero Timoteo 4 del 7 al 8. Adelante. Amén. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Gracias. El primer auto es el autoejercitamiento. El autoejercitamiento. Dice, ejercítate para la piedad. No dice ve al gimnasio. Yo conozco a muchos que si el gimnasio no abrió por alguna causa, pues no hacen ejercicio ese día. Hay muchos que si no tienen quien los guíe en sus ejercicios, tampoco se ejercitan, dependen de un instructor personal. O hay quienes hasta ponen un video de pues YouTube y lo siguen, ¿no? Pero
si no hay eso, entonces no hace nada porque dependen de otros. Los deportistas que han hecho historia son aquellos que no toman su deporte como parte de su vida, sino como su vida, ¿no? Lionel Messi una vez, pues comentó que la gente lo halaga por las genialidades que él hace, pero nadie ve ni nadie sabe que él no entrenaba 8 horas diarias, él entrenaba las 24 horas, porque hasta la hora de dormir y la hora de despertar giraban en torno a su mejor rendimiento. Lo que comía iba asociado las actividades que tenía, incluso la recreación que él, pues, o sea, tenía, iba orientado a mejorar su rendimiento y su capacidad. Y esos goles de fantasía que mete desde lejos, él dice, de 10,000 intentos que he hecho, he acertado tres o cuatro. Afortunadamente uno de ellos los he acertado en un juego, ¿no? No se puede desarrollar ninguna habilidad ni se puede sobresalir en ningún área si no hay un autoejercitamiento. Quienes nada más van y el entrenador les dice qué hacer, porque pues igual Messi se sometía al entrenamiento en grupo, ¿no? Y obedecía lo que el entrenador le pues mandaba, pero su entrenamiento no se limitaba a eso, sino que él continuaba por sí mismo, por sí solo. Igual otro fue Manny Pacquiao, uno de los más grandes boxeadores de toda la historia, por encima de Cassius Clay y de muchos otros. Impresionante hombre. Él dijo que el box era su vida, que él no era boxeador, que el box era su vida y que todo lo que hacía lo hacía en torno al box. Y le dijeron, pero es que usted nunca pasea. Y dijo, sí, paseo mucho cuando peleo en París. Voy a visitar la Torre Eiffel y esto y el otro, pero mientras estoy haciendo ejercicio, mientras me estoy ejercitando y voy a la torre y ahí estoy ejercitándome y aprovecho, o sea, es como algo secundario, era como algo secundario para él visitar los lugares turísticos de a donde iba, porque a donde iba seguía con su rutina. Hay muchos cristianos que no entienden esto y entonces toman vacaciones de lo espiritual, porque como decía hace un rato, ¿no? Están crucificados para lo espiritual, pero ya cuando se trata de lo, pues carnal, se bajan de la cruz, ¿no? Por eso llevan dobles vidas. Y hay quienes van a una playa y pues en la playa o van a Las Vegas, ¿no? Y pues dicen, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, como si pudiéramos escondernos de Dios, ¿no? Como si Dios en Las Vegas no estuviera, ¿no? O no estuviera en una playa, ¿no? Pero quienes realmente han entendido esto, vayan a donde vayan, van a ser testigos de Cristo. Van a aprovechar cualquier oportunidad para ganar a alguien para Cristo. Van a aprovechar para allí en la playa leer su Biblia, orar, tener mejor comunión con Dios. Y si van a un lugar como Las Vegas, van a empezar a interceder por tanta maldad, por tanto pecado que hay, porque su vida es Cristo. Para mí el vivir es Cristo, dijo Pablo. Entonces dice, ejercítate para la piedad. Tú ejercítate. Si tú no te ejercitas, porque les dejamos tareas y las tareas que les dejamos tienen un propósito, que te, te acostumbres
y agarres impulso, darte técnicas, darte formas para que las vayas pues tomando y eso enriquezca tu autoejercitamiento. Ahorita estamos como en ahora sí que estamos en un entrenamiento de campo. Yo estoy fungiendo como el entrenador, ustedes como los jugadores. Estamos viendo, pues, estrategias, tácticas y todo, ¿no? Pero si nada más, el único tiempo cuando tú te dedicas a ejercitarte es en cada reunión, vas a lograr mucho, mucho, muy poco. Porque tienes que establecer una reunión personal íntima con el Rey de Reyes todos los días. Esa es nuestra reunión, nuestra junta, nuestro tiempo de discipulado más importante de todos, el de cada día, cada día. Jesús lo tenía tan claro en su mente y en su corazón que él todos los días, cuando todavía estaba oscuro, se iba a un lugar desierto y ahí tenía comunión con el Padre. Entonces, el autoejercitamiento es el primer auto. Si tú ya lo empezaste, pues ya estás enrolado. Dios ya te enroló en su escuela y esa inscripción no es algo que sea con un papel o en una hoja, es una inscripción espiritual. Y obviamente, por así decirlo, oficialmente inicia con el bautismo en agua. De ahí la importancia de que si tú no te has bautizado en agua, hagas todo lo que esté de tu parte por bautizarte en agua. De pronto tú dices, ah, caray, pues yo sí tengo un tiempo con Dios a solas, pero no me he bautizado. Mira, deja de hacer todo, suspende todo y enfócate en ser bautizado a como dé lugar, a como dé lugar. ¿Por qué? Porque ese es el inicio y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo les he contado esta historia que me encanta. Se las voy a hacer muy breve. Yo visitaba el Cerezo de Cholula, en Puebla, una cárcel de máxima seguridad, o era la cárcel de máxima seguridad en el estado en ese tiempo. Estoy hablando de 1987, 1988. Y esa cárcel se conmocionó tres veces hubo una conmoción impresionante. Pues la primera conmoción cuando yo llego, era que don Nacho había recibido a Cristo. Y todos hablaban de eso y decía, ¿quién es don Nacho? No, pues don Nacho estaba preso ahí por genocidio, un hombre de las montañas que había matado muchísima gente e incluso había matado a una psicóloga que lo había ido a ver ahí a su celda, llevaba más de 20 años soldado en su celda, no lo dejaban ni salir, pero uno de los hermanos que barría esa zona de máxima seguridad y él estaba en la última celda, le habló de Cristo y conoció a Cristo y mandó una carta pidiendo perdón, reconociendo todos sus pecados y sus delitos y reconociendo que Cristo lo había salvado. No podían creer que don Nacho se había convertido a Cristo. Era algo imposible de creer. El que menos se podía convertir allí era él. La segunda vez que se conmocionó la cárcel fue cuando don Nacho fue sacado a la población general porque fue sacado a la pues, población general. Y la tercera fue cuando don Nacho recibió el indulto de Mariano Piña Olaya, gobernador, y se fue a la calle y pues en las montañas hizo su apostolado y su gran obra. Ya se ha de haber ido al cielo. Cuando lo conocí yo, él tendría como unos 60 años, así ruco como yo. Yo era un chamaco de 21 años entrando a esa cárcel y un día llego y está un hombre chaparrito, como de 1,5 metros, con un sombrero, este, y en el paso, uno pues pasaba por los controles y había una pila de agua con agua sucia
y de allí uno se podía ir para el centro escolar, para los dormitorios o para las oficinas. Entonces yo pues siempre entraba hacia el área del centro escolar y estaba un hombre allí y me dijo, ¿usted es el hermano Beto? Le digo, sí, se quita el sombrero y me dice, bautíceme. Y le dije, a ver, espérame tantito, ¿por qué no vamos al centro escolar pues, hablamos de esto? Bautíceme, yo ya me convertí a Cristo, bautíceme. Le dije, con mucho gusto, pero ¿por qué no? Pues vamos, hablamos y en un rato, pues hacemos esto. Y se puso, me dijo, usted ni ha de ser hermano. Y se fue, se dio la vuelta y se fue bien enojado y se metió para los dormitorios. Y habían algunos curiosos, pues viendo por aquí. Y cuando entro, ¿qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Qué me dijo? ¿Quién? Don Nacho dice, Don Nacho dice. ¿Qué te dijo? Ah, me pidió que lo bautizara. Ah, y a todos así, ¿no? Dije, bueno, ese era Don Nacho. No, no, hombre, no dabas un peso por él, mano, y era peligrosísimo. A los 8 días que voy, era los días sábados que yo iba, no había visita, nada más había visita los viernes y los domingos. Llego el día sábado y ahí está Don Nacho, pero ya con una sonrisa de oreja a oreja. Hermano Beto, y me abraza, perdóneme, hermano, fui grosero con usted hace 8 días. Es que yo lo único que le pedí a Dios cuando estaba allá en esa celda solo, cuando conocí a Cristo, es dame la oportunidad de nada más, aunque sea una hora, salir y bautizarme. Era lo único que yo quería, ser bautizado, porque he leído este libro muchas veces, fíjate, se leyó más de 100 veces la Biblia estando ahí, no tenía otra cosa que hacer, se discipuló a sí mismo. Y como se discipuló a sí mismo, Jesús dijo, necesito ahora que sea discipulado por otros, ¿no? Tu libertad está, amado, tu libertad está en la palabra, en el discipulado, porque Él te va llevando de un lado hacia otro. Y dice, y pues a mí me urgía que me bautizaran. Pero investigué qué día venían los hermanos bautistas y yo dije, ellos sí no se van a negar. Y el martes que vinieron, me metí a la pila y le dije, hermano, bautíceme en el nombre de Jesús porque usted es bautista. Y lo bautizaron ahí con toda esa agua sucia, pero él fue bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si tú no tienes esa inquietud de bautizarte, cuidado, cuidado. Ojalá y esto que te voy a decir no te deje dormir el día de hoy. Si tú no tienes esa inquietud, dices, ah, no, luego, yo conocí en la cárcel a muchos, ah, no, yo me voy a bautizar cuando salga. Además hubo uno que me dijo, no, yo estoy ahorrando porque yo me voy a ir a Israel y me voy a bautizar en el río Jordán. Puras payasadas. El bautismo es algo que el Espíritu Santo te constriñe, te obliga. Y si tú no tienes, óyeme bien, si tú no tienes esa inquietud de ya me tengo que bautizar, lo más seguro es que no eres salvo. Y si te mueres hoy, te esperan las tinieblas. Y no soy responsable ni yo ni ninguno de los que te hemos hablado porque ya te lo hemos dicho muchas veces. Busca el bautismo en agua, búscalo. Tiene que bautizarte alguien. Pídelo, exígelo. ¿Por qué? Porque el que creyere y fuere bautizado será salvo. Porque para empezar el discipulado formalmente, el autoejercitamiento, ¿no? Es con el bautismo. Y si tú ya estás bautizado, pues ya estás enrolado, pues tienes que empezar a hacerlo. La próxima vez voy a darles algunos ejemplos prácticos de cómo lo puedes hacer. Incluso si no tienes una Biblia, te puedes tú autoejercitar, incluso sin una Biblia.
qué bendiciones que puedas tener una, ¿sí? Pero muchos no se discipulan porque no tienen Biblia. Pero yo te voy a decir cómo, aún sin una Biblia, pero ya es muy difícil que hoy alguien no tenga una Biblia. Pero aún sin una Biblia, tú te puedes discipular. Tú te puedes empezar a autoejercitarte y tienes que establecer una disciplina. ¿Qué es el ejercicio? Es una repetición de lo mismo, ¿verdad? Durante un tiempo empiezas con 30 sentadillas, 30 abdominales, 30 lagartijas durante media hora. Pero al principio te duele, ¿no? Al principio te duele. Y al otro día no puedes ni siquiera moverte, pero tu cuerpo se adapta y creces. Y ya no te duele, ya. Ah, ¿qué es lo que hay que hacer? Auméntale. Ahora a 50 sentadillas, 50 abdominales, 50 lagartijas. Y ya empieza a costarte. Si no te cuesta, si no te duele, quiere decir que no te estás ejercitando apropiadamente. Y eso tiene que ser durante toda la vida. Tú no puedes descuidar tu ejercitamiento porque va a ser peor tu condición que antes. Tengo un primo, ya partió con el Señor en los años 70. Él fue segundo lugar de Mister México a nivel nacional de, pues, Charles Atlas, ¿no? Y él tenía fotos ahí, pósters en su casa donde estaba, pero bien ponchado, mano, o sea, así, y la cinturita y las piernas, y así un tipazo con los músculos y todo, ¿no? Pero cuando íbamos a pasar o Navidad o Año Nuevo, yo pasaría unos 7, 8 años, lo usábamos como brincolín. Cuando salió esa película de Kung Fu Panda, yo dije, mi primo está ahí porque él era un saco así, de veras, era un saco así como el Kung Fu Panda, o sea, exactamente así. Es más, nos tirábamos, estaba la cama, estaba él acá, y nos tirábamos, rebotábamos así, ¡bum! Y a la cama, como un trampolín, como un brincolín. Se ponía en el suelo y brincábamos todos los niños encima de él y ¡boom, boom, boom! Porque estaba bofo, no podía correr, le costaba mucho hacer las cosas porque era muy gordo, pero muy gordo, bofo, pues. ¿Por qué quedó así? Porque dejó de ejercitarse. Se casó, descuidó y ¡pum! Se vino para abajo. Cualquiera. Yo tengo ya, voy a cumplir en julio, si Dios quiere, 42 años que Jesús me rescató. Si yo me dejo de ejercitar, yo voy para abajo. Yo voy a caer de la gracia. No voy a perder mi salvación, pero voy a ser eliminado, como ya vimos, ¿verdad? Que Pablo, pues decía, yo golpeo mi cuerpo y lo someto a servidumbre, no sea que yo habiendo sido heraldo, yo mismo venga a ser eliminado. No perdemos nuestra salvación, pero sí perdemos todos los beneficios que el discipulado nos trae, que ese es otro tema que vamos a hablar posteriormente. El segundo, si nos puedes apoyar, Adolfo Cervantes, si es que puedes, leyendo Mateo 7 del 1 al 5, por favor. Mateo 7 del 1 al 5. Ese es el segundo auto. Y si no está disponible Adolfo, entonces Humberto Catalán, por ahí, que nos apoyes, o alguien que tenga la disponibilidad, que lea Mateo 7 Mateo, 1 al 5. Mateo 7, de 1 al 5. Sí. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en él, en el ojo tuyo?
Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. El segundo auto es la Perdón, perdón, auto. Beto, no le Sí, podía abrir, quién sabe cómo se me cerró y no la pude abrir. no te Este, apures. Ahorita, aquí estoy. ahorita en un rato nos lees que se llama Romanos 12:2, ¿ok? Ok, sí, es que no sé cómo se me cerró y no lo podía abrir, no lo podía abrir, perdón. No te apures, no te apures. Ok, entonces, el segundo auto es la autocorrección. La autocorrección. Somos bien expertos, ¿verdad? Para ver las faltas y las fallas en otros, pero rara vez vemos las fallas y las faltas en nosotros mismos. Cuando tú empiezas a autoejercitarte, empiezan a salir todo el montón de fallas. De hecho, hay muchas cosas que uno no sabe, de las cuales flaquea hasta que se empieza a acercar más a la luz. Y es natural, evidente, ¿no? La Biblia es como un espejo. Si hay poca luz, pues tú no ves las imperfecciones o las manchas en tu cara, pero a medida que te vas ejercitando por ti mismo, va aumentando la luz en tu vida. Y al aumentar la luz en tu vida empiezas a ver con más claridad y dices, Jesús, no sabía yo qué tan horrible era. Pablo llegó a tener tal cantidad de luz en su vida que él llegó a una conclusión: de todos los pecadores, yo soy el peor. Entonces, ¿cómo puede ser el peor? Peor que Manasés, peor que Nabucodonosor, peor que ellos. No porque él hubiera hecho cosas tan horribles como ellos, sino por descubrir la capacidad que tenemos de pecar. Y que si somos honestos, cualquiera de nosotros tiene la misma capacidad. A mí me encantaba Jaime cuando alguien le venía con un chisme. Hermano, ¿qué opina de este líder que cayó en adulterio, que le pasó esto, que le pasó el otro? Y decía Jaime, mire, mire, la viga que tengo en mi ojo es tan grande que no me deja ver lo que me está diciendo usted. Si usted lo ve, qué bueno, porque de seguro ya se quitó la viga de su ojo, ¿verdad? Híjoles. Para opinar somos buenísimos, para condenar somos buenísimos, pero hay que tener muchísimo cuidado porque cada vez que apuntamos a alguien con un dedo hay tres dedos que nos apuntan a nosotros. Es peligrosísimo hacer juicio porque Jesús dijo que con el mismo juicio con el que juzgas, se te juzgará a ti y se te añadirá. A mí me da pavor juzgar. Yo crecí con una aversión a los que se cambiaban de bando, ¿no? Conozco a Cristo y pues sí, pues yo decía, Cristo los ama, pero pues no me quiero relacionar con ellos. Es impresionante cómo Dios trata con nosotros. El primer interno al que le hablé de Cristo era un joven, pues, pues tendría como unos 27 años, era soldado, en un bar en una riña había matado a alguien, por eso estaba preso, y el segundo viernes que yo fui, había invitado a alguien, yo pensé que era su hermana o su prima, porque pues estaba, pues, pintados la boca, los ojos, sus pestañas, vestida con falda y todo era una joven, pero cuando habló la voz era de hombre, era un interno. En ese tiempo en el Cerezo de San Miguel en Puebla no,
no había código de color ni nada. Nos ponían 3 sellos aquí y 3 sellos acá y poníamos nuestra firma en una hoja y ellos comparaban esa firma. O sea, habían otro tipo de control. Entonces, uno no sabía quién era visita y quién era preso porque no todos estaban con el mismo color. Y ese fue la segunda persona que Dios me permitió ganar para Cristo, pero pasaron muchos meses antes de que pudiera creer en Cristo. Iba, cuando ya empezaron a venir otros de lejos, oía, y como al mes me dijo, todos aquí pues me hacen feo, pero ya allá pues sí me pagan, ¿no? Porque él se prostituía allá, pues, allá adentro. Entonces, no sé si pudieras venir una hora antes porque tengo muchas preguntas, muchas dudas. Y sí, empecé a ir una hora antes. Me lo me lo asignaron, ¿no? Ya empezaba a haber pues ahí pues rumor de que yo andaba con ella y de que yo me veía después y bueno, un montón de chismes, ¿no? Pero pues yo lo oí, aclaré sus dudas, le empecé a enseñar la Biblia personalmente y como a los 3 meses vino con un costal eh, y era alguien que yo no había visto nunca, ¿no? Pues cuando lo veo digo, y este es nuevo, ¿no? Porque yo estaba esperándolo a él, a una chica que pues venía pues pintada y con ropa de chica. Y cuando habla, pues veo que era él y me dice, ya le entregué mi vida a Cristo y me dio ese costal. Esa es toda la ropa que yo tengo aquí, toda es de dama. Quémala, tírala, haz lo que quieras, dice. Yo ya no quiero más continuar con esta vida. Y lo que me dijo fue, a mí desde niño nació en un hogar cristiano y desde niño empezó a tener ciertas inclinaciones por las muñecas y las cosas. Fue abusado de niño, todo un drama, pues. Le habían querido echar fuera el demonio, habían orado pastores, todos le decían que estaba endemoniado, lo habían enviado a retiros, bueno, a lo que tú quieras. Hasta que se hartó y a los 17 años se fue de su casa y empezó a prostituirse. Hasta que cae preso y entonces vuelve a escuchar lo que ya le habían dicho muchas veces, pero la única diferencia fue esta. Y me dijo, la verdad es que por dos cosas me estoy entregando a Cristo. Número uno, dice, porque nunca me has criticado, ni me has juzgado, ni me has señalado, ni me has lanzado piedras cuando enseñas, ni cuando predicas. ¿Y sabes por qué nunca hice eso? Porque yo no sabía nada. Yo estaba empezando, yo no sabía nada. Yo empecé y dije, ¿y ahora qué hago? Pues como no sabía qué hacer, pues casi no hablaba. Y ellos eran los que hablaban. Me limitaba yo a lo de la enseñanza de la Biblia y no hacía ningún comentario porque yo consideraba que cualquier comentario mío iba a ser absurdo. Y fíjense, esa es la sabiduría. Dice, ¿quiere alguien ser sabio? Hágase ignorante para que llegue a ser sabio. ¿Y quién es el sabio? El que gana almas, ¿no? Dice, y dos, me hiciste sentir como una persona normal. Todos me hacen sentir extraño, sucio. Vean esto, el recibir este auto, el únicamente enfocarte en mejorar tú y en no enfocarte en mejorar las vidas de otros, porque hay quienes predican nomás porque quieren cambiar a la gente. Y en el matrimonio es un caos cuando el esposo quiere cambiar a la esposa y la esposa es un caos terrible. Y ese instinto de querer cambiar a otros, de querer cambiar al mundo y querer ir a marchas para que el gobierno cambie.
Eso no es lo que enseñó Jesús. Jesús nunca hizo una manifestación contra el gobierno ni contra Pilato. Y vaya que Pilato era un salvaje, era un asesino terrible. Y Jesús parece que ni los tomó en cuenta. Herodes, el rey, lo tuvo allí, le hizo 20,000 preguntas y Jesús no le contestó ni una sola. Porque Jesús está al revés de cómo este sistema funciona. Y todo empieza contigo. ¿Quieres que el mundo cambie? Cambia tú. ¿Quieres que tu esposa cambie? Cambia tú. ¿Quieres que tu familia cambie? Cambia tú. Cuando Gandhi leyó Mateo 5, 6 y 7 y se lo memorizó, él acuñó esta frase sacada de las enseñanzas de Jesús. Sé tú mismo el cambio que quieres ver en otros. Eso es de Jesús, no es de Gandhi. Y cuando nos enrolamos legalmente, formalmente y hacemos un trato con el juez, a partir de hoy solamente voy a enfocarme en cambiar yo y voy a dejar a la gente ser. Trata tú con ellos. Y eso sí, orar, clamar, orar, pero nunca condenar, nunca criticar, nunca juzgar. Un día iba yo en el carro y yo siempre salía del norte y me iba por todo el circuito interior. Y ese día habían obras y nos desviaron y de pronto ahí voy pasando por Tlalpan como a las 8:30 de la noche y el tráfico y de pronto empiezo a ver un montón de muchachas, pero que no eran pues muchachas, no eran hombres vestidos de mujeres, ¿no? Y estoy así en el auto y empiezo a ver eso, a orar, y me vino una revelación increíble. Yo le di tantas gracias a Dios cuando, cuando los estaba viendo y me enfoqué uno que era alto, así como yo, porque como que pues sobresalía de todos. Y le dije, Padre, gracias que es única y exclusivamente por tu pura misericordia que yo no estoy parado ahí. Si no fuera por tu misericordia, si no fuera por tu compasión, si no fuera por ti, yo estaría parado ahí. Y lo vi y dije, bueno, me depilaría mejor las piernas, ¿no? Daría más el gatazo, digo, porque era así como yo, todo tosco y los pelos en las piernas, o sea, era un hombre, pues, ¿no? Hasta casi ni se había pues rasurado y digo, no, y si yo estuviera ahí yo lo haría bien, ¿no? Pero ¿sabes por qué tú y yo no somos, ahorita que está de moda, ¿no? Los archivos de Epstein, ¿no? Esos pedófilos, esos pedófilos van a arder en el infierno. ¡Ey, alto, 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 alto! Porque tú y yo somos capaces de lo mismo y de más. Cuando te examinas a ti mismo, cuando te empiezas a conocer a ti mismo, antes de pasar al tercer auto, quisiera lanzarte un reto que nos lanzó Jaime. A mí me trastornó ese reto que me hizo Jaime respecto a este pues segundo acto. Y tómalo en serio. Y te vas a espantar. El reto que nos lanzó es, de verdad, con todo el corazón, pídele a Dios que te muestre a ti mismo tal y como eres. Y dile que te prepare para cuando como eres. Y yo empecé a orar ingenuamente, pues claro, Dios me va a mostrar que yo soy conforme al corazón de Dios, que yo sí tengo celo por Jehová de los ejércitos, ¿no? Como Elías, ¿no? Que ahora sí que Elías era como un globo que con un alfiler lo desinfló Dios así. ¡Fiu!
solo yo he quedado, solo yo te temo. Dicen, no, hay 7,000 más. O sea, si crees que eres el único, no, todavía me quedan 7,000 más. Y Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. No tenía ninguna ventaja sobre ti, ni tú tienes ninguna ventaja sobre nadie. Y cuando empecé a orar eso, híjoles, llegó un punto en que me di cuenta de mi pecaminosidad tan extrema que llegué a una conclusión. Soy un monstruo. A esa conclusión llegué. No soy mejor que nadie. En ese tiempo nos había puesto Jaime a hacer un, un ejercicio del el estudio sistemático de la Biblia, el estudio inductivo de la Biblia nos estaba enseñando por unos hermanos que enseñaban eso y estábamos estudiando Génesis, Génesis 1. ¿Y cómo me consoló cuando leí que Dios creó a los grandes monstruos marinos, ¿no? Pero yo nada más vi Dios creó a los grandes monstruos y dije, aquí estoy yo. Yo soy un gran monstruo. Y dice, y los bendijo. Yo dije, aleluya. Jesús bendice a los monstruos. Y cuando tú descubres eso para ti, te pasa lo que a la mujer sirofenicia, que Jesús le dijo, no está bueno tomar el pan de los hijos y dárselo a los perros. Le dijo perra. Y ella dijo, sí, Señor, yo soy una perra. Soy de lo peor, pero aún los perros comen de las migajas. O sea, por muy malvado que sean, de un perro te compadeces. Y qué bendición es vivir sabiendo que no mereces nada, que el aire que respiras es una bendición, que el café que te tomas es lo máximo, que cada minuto que vives es un minuto extra porque deberíamos, yo ya debería estar muerto desde hace tiempo. ¿Cómo uno disfruta la vida cuando sabe que uno no merece nada, ni tiene nada y no tiene nada que perder, pero lo único que tiene es a Jesús? Y tienes que ser como enseñaba Jaime. Tienes que ser implacable contigo mismo. Tienes que ser bien estricto contigo mismo. Y a ti sí, ver tu vida y tratar con ella y golpear tu cuerpo espiritualmente, ¿no? Entonces, tienes que autocorregirte. Deja de andar queriendo corregir a otros. Y el tercero está en Romanos 12:2. Ahora sí, Adolfo, por favor. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gracias. Primer auto, el autoejercitamiento. Es la inscripción, es cuando el juez abre, abre el proceso, ¿no? ¿No? Para ver si eres inocente, digo, si hay evidencias o no para encarcelarte o dejarte ser libre. Ya Cristo nos arrestó, Cristo nos atrapó, ya nos llevó ante el juez, ¿no? Entonces ya inició formalmente, eso es toda la vida, y no es el abogado quien tiene que hacer, eres tú que tienes que decir, me planto aquí, de aquí soy, y voy a disciplinarme y ejercitarme y a disipularme. Segundo, autocorrección. Es cuando el juez se encuentra evidencias y dice, sí, ahí va el auto de formal prisión. Bueno, tú tienes que encontrar evidencias en tu contra. Y tú eres el que te tienes que acusar a ti mismo. Tú eres el que te tienes que juzgar a ti mismo. Tú eres el que te tienes que corregir a ti mismo. Tú tienes que ser el juez de ti mismo y sentenciarte a la muerte, porque ya no debemos vivir.
Para mí el vivir es Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Yo ya estoy muerto. Hay que morir al pecado. Hay que crucificar la carne con sus pasiones y deseos. Hay que morir a las pasiones de este mundo. Tú lo tienes que hacer. No lo va a hacer otro. No lo hagas tú para otros. Tú eres tu propio juez. Tú senténciate y tú sé implacable. Aplícate todo el rigor de la ley a ti y sé misericordioso con todos los que te rodean. Y eso nos lleva al tercer auto, que ya cuando el juez dice culpable, entonces ya se abre el expediente y empiezan las pruebas y ya viene la sentencia final y es la autotransformación. Dice, no se conformen a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. Es la renovación de nuestro entendimiento. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Tenemos que cambiar lo que creemos que es bueno por lo que Dios dice que es bueno, porque hay cosas que creemos que son buenas que Dios dice que son malas, y hay cosas que creemos que son malas que Dios dice que son buenas. En mi caso, yo soy rescatado por Cristo. El día que yo me quiero suicidar, ese día me rescata Cristo, me quita la culpa, la vergüenza, la soledad y empiezo, ¿no? Pues dejo el cigarro, dejo el alcohol, pero las muchachas yo no las podía dejar. Mi papá desde los 8 años me enseñó que el sexo era una necesidad fisiológica y me enseñó de este modo. Como él tenía un restaurante de tacos en el mero centro, ahí pasaba muchísima gente, estábamos a una cuadra que se llama Zócalo, o sea, en el mero cuadro de la ciudad pasaba muchísima gente. Yo, un niño de 8 años, y pasaba un loco, así loco, y me decía, para ver, ¿ves ese loco? ¿Sabes por qué se quedó así? Porque se aguantó las ganas de tener sexo. Y yo ni siquiera sabía qué era eso. Pero yo, no, pues si mi papá lo dice, pues es cierto. Y de pronto pasaba, había un hombre que su hijo ya estaba grande, pero era retrasado y era como un niño, ¿no? Y lo traían y casi que le tenían que dar de comer y comían ahí en los tacos. Y me decía, ¿ves ese tonto que está ahí? Sí, 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 papá. ¿Sabes por qué se quedó tonto? Se quedó tonto porque se aguantó las ganas de tener sexo. Porque si tú te aguantas, obvio que no me decía las ganas de tener sexo, ¿verdad? Me lo decía con esa palabra vulgar que no voy a decir aquí, que en Colombia es una palabra muy común, ¿no? Porque para todo usan esa palabra y a mí me retiñen los oídos cuando voy a Colombia porque todo el tiempo hablan con esa palabra, ¿no? Em, y yo así. Y después allí pasaban algunos que se habían ido para el otro lado. Me decía, ¿ves ese que se volvió para el otro lado? Que se le volteó la tortilla, como dice. A un hombre vestido de mujer, porque habían transvestis también allá en Tuxtla. ¿Sabes por qué se volvió así? ¿Por qué se volvió loca? Pues, ¿por qué, papá? Porque se aguantó las ganas de tener sexo. Entonces, a mí me urgía y a los 12 años empecé a ser activo sexualmente, porque yo no me quería volver ni loco, ni tonto, ni loca. Yo decía, no, 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 entonces tuve una vida desenfrenada a los 13 visitando burdeles con los amigos de la secundaria. Bueno, un caos. Cuando llego a la edad de 19 años, yo ya estoy asqueado, yo ya no quiero vivir. Cristo me rescata y pues mi papá me había dicho, tú siempre debes tener muchas novias, me dijo, muchas novias, porque cuando una no puede, ahí está la otra. Yo tenía 3 novias y tenía sexo con las tres. Y, eh, y yo andaba con la Biblia y a las tres las llevaba al grupo con engaños y decía que era mi prima, mi
Una sí era mi novia, pero las otras dos, y las llevaba a reuniones diferentes, pues, ¿no? Y de pronto, pues leo en la Biblia, ¿no? Que Jesús dice que el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró. Y fíjate mi mente qué tan torcida estaba. Ah, no, no, sí, con una casada, no, 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 con una casada ni te metas, ¿no? Pero luego dice que la fornicación, y dice, ¿qué es fornicación? Entonces fui con el que me estaba discipulando. Y hay que ser muy sabios para dar consejos. Porque si el consejo lo vas a dar tú, puede ser que lo arruines, pero si el consejo lo da Dios, cambia. Y que fíjate que tengo un amigo que tiene un primo, ¿no? Porque a veces uno llega así porque le da pena decir, que tiene tres novias y ninguna es casada y pues con las tres pues se va a la cama. ¿Eso es malo? Me dice, las tres ¿saben? No, pues, ¿cómo van a saber? Pues no saben, pero pues las ama a las tres y pues Jesús dijo, no, ámense los unos a los otros. Así le dije. O sea, yo decía, ámense unos a otros, pues yo tengo que amar a mi novia, ¿no? En la cama y demostrarle que la amo. Y me dijo, pregúntale a Dios si eso es pecado o no. Yo dije, ah, caray, pregúntale a Dios. Ya estábamos estudiando. Dije, ¿y ahora cómo le hablo, no? No había ni WhatsApp ni nada de esas cosas de ahora. Le dije, oye, pero así en broma, ¿cuál es su número cuál es su número telefónico para que le hable? Y me dijo, Jeremías 33:3. Y busco Jeremías. Ah, clama a mí, yo te responderé. Era una broma que me estaba haciendo. Me dijo, no, me dice. A ver, me dijo, tu Biblia. Y, y, y yo tenía una Biblia que no tenía ni concordancia ni nada. Y sacó una Biblia Scofield, que fue la primera Biblia de estudio que yo tuve. Me dijo, mira, esto es una concordancia. Lo que tu amigo está haciendo en la Biblia se llama fornicación. Y aquí está, mira, en la F, fornicación. Y empieza a leer cada uno de estos versículos, léelos. Y allí Dios te va a decir si es pecado o no es pecado lo que tu amigo hace. Yo esperé que se fuera a su clase y me puse a ver luego, luego. No, hombre, leí como 10 versículos y yo estaba espantado. Cerré la Biblia, la subí hasta allá arriba y en mi corazón le dije a Dios, hasta aquí llegué. Lo que quieras, pero eso no. Ahí sí, no. Y me fui a mis clases y empecé a dejar de ir a la oración, empecé a dejar de leer la Biblia. Ya me dio miedo. Empecé a, pues ya no ir tanto o iba y me salía antes hasta que me dejé de congregar. Cuando alguien se deja de congregar, uno siempre dice, es que los hermanos no tienen amor. No es cierto. Es porque ya hay algún pecado, una confrontación. Y iba, no, que es que allí hipócritas. Y yo le echaba la culpa a otros. Y Dios trató conmigo de tal forma. No hay tiempo para que les cuente, pero trató de tal forma que me arrinconó. Me metí en un problema tan grave que me arrodillé esa noche y le dije, Señor, si tú me sacas de este problema, era algo bastante grave. Yo le dije, yo te prometo, yo te juro, yo no sabía que uno no debía jurar, pero yo le dije, yo te juro que no vuelvo a tener relaciones sexuales. Se lo dije con la palabra que mi papá me decía, hasta que me case. Y de verdad, con todo mi corazón, yo se lo dije. Solamente te pido una cosa. Estoy dispuesto a volverme tonto por ti o incluso loco por ti, pero no me quiero volver loca. Por favor, Señor, por favor, te lo ruego. De verdad se lo dije. Y me quedé toda la noche, ni me di cuenta que horas me quedé dormido. Cuando desperté ya tenía la solución y resolví todo. Salí de esa bronca. Y desde entonces no volví a tener relaciones sexuales hasta que me casé 13 años después. Estuve 13 años sin tener relaciones, pero el primer año yo estaba muy angustiado porque yo decía, ¿a qué horas
ahora sí que me da la chiripiorca. O sea, yo pensaba que de verdad me iba a hacer daño no tener relaciones sexuales. De verdad yo lo creía. Desde los 8 años me habían enseñado así. Durante 12 años había practicado, perdón, durante 8 años había yo practicado ¿qué se llama? Sexo ilícito y yo me quería, o sea, yo estaba aterrado y todos los días como que. Y de pronto, pues pasaron 3 meses, 4 meses, 6 meses, un año, y yo dije, no, pues no ha pasado nada. Y gracias a Dios por los hermanos en Cristo. Una vez llegó un médico eh, ya grande que habló sobre la sexualidad con los jóvenes y nos demostró que clínicamente no es una necesidad fisiológica y que podemos vivir sin sexo sin tener ninguna consecuencia de salud, que al contrario, puede ser que nuestra salud sea mejor en el celibato. Y habló yo dije, ah, caray, yo viví engañado toda mi vida y tuve que cambiar mi manera de pensar. Aun cuando no entendía, tuve que decir, o sigo viviendo como yo vivo, o hago lo que la Biblia dice. Cuando le hablé de Cristo, mi mamá tenía un museo de dioses y estatuas y ídolos en la casa y me dijo, ¿los ídolos son malos? Y le dije, pregúntale a Dios. ¿Cómo? Ya fui a la Biblia, le regalé una Biblia con concordancia. Aquí dice idolatría. Ahí lee. No, como a los 3 días juntó todo en el patio y me dijo, ayúdame a destruir todo. Dice, porque ya me di cuenta que eso es malo, porque fue Dios que le dijo, no fui yo. Entonces, amados, estamos sentenciados. Ya se abrió el proceso, ya recibimos los 3 autos, ahora tenemos que cumplirlos. El autoejercitamiento, si tú todavía no te bautizas, tienes que bautizarte para empezar formalmente tu autoejercitamiento, tu autocorrección. Deja de querer cambiar a otros, deja de juzgar a otros, deja de criticar a nadie. Critícate a ti, júzgate a ti, condénate a ti, sé implacable contigo, corrígete a ti mismo. Y 3, cambia tus hábitos. Deja de hacer lo que Dios dice que es malo. Empieza a hacer lo que Dios dice que es bueno. Sé obediente a Dios, a su palabra. Y eso nos va a crecer en la gracia y en el conocimiento de Jesús. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Hay tanto que hablar, Señor. Pero tú eres nuestro ejemplo, Señor. Tú jamás pecaste. Tú jamás cometiste ningún error y tú has decidido venir a vivir dentro de nosotros que somos tan sucios, tan asquerosos, tan perversos en esta carne, este cuerpo de muerte. Pero nos diste tu espíritu y nos lavaste con tu sangre, Señor. Y tú quieres que vivamos en santidad, que vivamos delante de ti, Señor. Porque tú eres el que nos has hecho justos, tú eres el que nos has limpiado. Y vivimos en un cuerpo que se revela, vivimos en un cuerpo que todavía no está renovado y que tenemos que renovarlo, Señor, pero que no lo vamos a poder renovar si no decidimos enfocarnos en corregirnos a nosotros mismos, en mirar la viga que está en nuestro propio ojo y dejar de ver la viga que está en los ojos de otros. Y eso jamás va a suceder a menos que nos empecemos a ejercitar en la piedad, a ejercitar en lo espiritual, a tomar en serio la disciplina de pasar un tiempo contigo, de conocerte y de no dejar de hacerlo por el resto de nuestra vida, Señor. Permítenos a cada uno, Señor, enrolarnos en este discipulado personal, Señor, y aceptar
estos 3 autos, porque legalmente el que es encarcelado tiene que firmar, tiene que aceptar lo que le están dando. Cada auto tiene que ser firmado por el que es encarcelado. Y nosotros no tenemos alguien que lo haga por nosotros, tenemos que hacerlo nosotros. Nosotros mismos tenemos que hacer de juez, de abogado, de ministerio público y de procesado, porque es lo que más nos conviene, autodiscipularnos, porque de allí esa es la fuente de donde surge el discipulado en la iglesia y el discipulado hacia afuera con otros. En el nombre de Jesús, Padre. Amén.